Estamos en el Circo de Toledo. Esto sería la vuelta del final, la vuelta del graderío al final, va dando la curvatura aquí. Que además es curioso porque es un hormigón de piedra de granito, no se ven muchos, aquí parece que era escasa la piedra cuarcítica o caliza de dureza especial y emplearon el granito, que tampoco parece blando. Hay unos machones tremendos, larguísimos, digamos que hay 3/4 partes que casi se pueden identificar sobre el terreno del circo. Y aquí es donde vamos a hacer la entrevista a Alicia Balmaña. Ella es jurista, profesora de Derecho Romano. Y vamos a hablar de un tema controvertido muchas veces, pero que casi todo el mundo está deseando saber algo de él, que es de la esclavitud en la antigua Roma. Vamos a intentar también comparar esa figura jurídica, incluso el trato a esas personas que eran los esclavos, fue mejor, peor, parecida, si empeoró después. De todo eso vamos a hablar un poco. Hay una cosa que la gente realmente no tiene clara, y yo lo he descubierto relativamente tarde, te lo confieso. ¿Los esclavos realmente en Roma tenían alguna protección jurídica? Es decir, al margen de que no tuviesen todos los derechos, lógicamente, que tenían los libres, ¿no? Pero tenían leyes que les protegían de alguna manera, ¿no? Cuéntame un poco lo que sepas de eso. Sí, a ver, es que realmente los esclavos, desde el punto de vista del derecho, son cosa. Jurídicamente son res. Sí. Es decir, sobre ellos, cuando hablamos de cosa o de persona, desde el punto de vista del derecho, estamos pensando en sujeto de derecho, persona, o bien objeto de derecho, cosa. En las fuentes jurídicas romanas se configura como una res mancipi, es decir, como una de las cosas o de los bienes importantes sobre los que recaía la propiedad de un ciudadano. Bueno, pues desde esa perspectiva, efectivamente, eran objeto de derecho. Sobre ellos va a recaer el derecho de un ciudadano. Si bien la institución de la esclavitud es una institución antigua, que aparece pues, ya recogida en los primeros tiempos de la historia de Roma, cuando tenemos fuentes jurídicas que nos hablan de la existencia de esclavos, por supuesto, y de libres, nos vamos a encontrar que con la evolución del derecho romano aparecen una serie de normas en las que se intenta suavizar la condición de los esclavos en algunos aspectos. Nunca dejaron de ser jurídicamente objeto de derecho. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de protección les confería la norma, ¿no? ¿Y con qué emperadores ocurrió esto? Sí. Bueno, lo que podemos llamar favor libertatis, que es una idea según la cual un hombre es libre en vez de esclavo, es decir, en caso de duda vamos a pensar que esta persona es libre. El favor libertatis empieza a aparecer ya a finales de la República y nos lo encontramos desde luego en el Imperio. El régimen general para nacer esclavo, o una de las causas de caída de esclavitud, era el nacimiento, es decir, nace esclavo el hijo de madre esclava. Bueno, pues en un determinado momento se va a entender que si esa mujer en algún momento de la gestación fue libre, se entiende que el hijo nacido era libre. ¿Por qué digo esto? Porque se tenía en cuenta siempre el momento del parto, es decir, si en el momento del parto esa mujer era esclava, el hijo nacía esclavo. Sí. Bueno, pues una medida dulcificadora o de favor libertatis que se toma durante el Imperio pudo ser perfectamente esto. Pero sobre todo también en cuanto al maltrato, al asesinato y a todo esto, que parece que los esclavos eran, vamos, una condición terrible, que casi tenían la muerte asegurada. No es así, porque las normas les protegían en cierto modo. Bueno, nos vamos a encontrar con normas fundamentalmente de Antonino, que es un emperador en la que se castiga al dueño de un esclavo que haya matado al mismo, ¿no? Y se le castiga como si hubiera matado a un esclavo ajeno. Es verdad que vamos a encontrarnos con una repulsa también por parte de la sociedad, de la que se hace eco el derecho, en el sentido de que se rechaza los comportamienros abusivos frente al maltrato a los esclavos. Por ejemplo, se le castiga, vamos, perdiendo la propiedad. Realmente no es propiamente, a lo mejor desde nuestra concepción, un castigo, ¿no? Pero, por ejemplo, al dueño que abandona al esclavo viejo o enfermo. Comienzos del Imperio, una ley bautizada como Lex Petronia prohibía al amo enviar a un esclavo a las fieras antes de someter el caso a juicio. Bueno, claro, eso por supuesto, sí. Es decir, ya no era una cosa decir yo a este le hago lo que quiero con él. Por hablar un poco de todo esto. Luego, hacia mitad del siglo I, un edicto de Claudio
ordena la liberación legal y, de hecho, de los esclavos que por enfermedad, invalidez, el amo hubiera abandonado. Esto es Claudio, claro, esto es lo que te decía. Un edicto de Nerón ordenaba al prefecto de la ciudad que atendiera e instruyera las causas en las que los esclavos se quejaban de la injusticia de sus amos, es decir, que... Bueno, se les instruía una causa y se veía a ver si... Que ya es claro. mucho. Oiga, que este señor ha hecho una injusticia conmigo. Los negreros en Estados Unidos no tenían ninguna defensa a los negros en este sentido. Es que la gente asocia la esclavitud, los servi en el mundo romano, a lo que han sido después los esclavos, ¿no? Nosotros tenemos muchísima más información, lógicamente, de la esclavitud en época americana que de lo que tenemos de la esclavitud en época romana. Y efectivamente, las normas, es cierto que es una buena manera de saber claro, qué es lo que Y vamos había. a hablar luego un poquito de los epitafios después, de las tumbas. Fenomenal. Que son cariñosísimos Sí, siempre. muchos, en muchos casos. No han existido en época moderna un epitafio cariñoso no, a un esclavo jamás, ni en el medievo. La cuestión de la esclavitud, al final, es que es una institución que los romanos lo tienen muy claro, es una institución que hemos inventado los hombres. Esto es una institución, dicen, de derecho de gentes, de iure gentium. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de mi alrededor aceptan la esclavitud. Sí, la diferencia es que en Roma se podía salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ellos lo concebían como una situación contingente, en el sentido de que hoy soy libre, mañana soy esclavo, puedo volver a caer en esclavitud. Y ojo, como era una institución de iure gentium, de derecho de gentes, ellos aceptaban también que un ciudadano romano caído, por ejemplo, prisionero del enemigo, se convertía en esclavo. Es decir, eso ha ocurrido también siempre. Exactamente, a lo largo de la en ese sentido había una reciprocidad, aunque también es cierto que el derecho previó unas limitaciones, ¿no?, una dulcificación de la situación del romano que caía prisionero en manos del enemigo. Pero aceptaban que el romano también cayera en esa situación, porque tenían muy claro que eran normas creadas por los hombres. Fíjate que no se trata tanto de negar la existencia de una esclavitud que siempre ha existido, como de intentar pensar en unas condiciones de aquella esclavitud que eran servis realmente mucho más favorable de lo que habríamos creído y sobre todo mucho más favorable que lo que hemos conocido en la historia de la esclavitud. Es decir, no era la sociedad más injusta con los esclavos la romana, de todas las que han existido, con los esclavos, porque sabes que los musulmanes, por ejemplo, en todo el periodo musulmán, los esclavos se hacían sistemáticamente y no eran derecho de guerra, eran sencillamente entrar en las poblaciones, secuestro de mujeres, niños y se los llevaban. A los niños incluso los castraban para eunucos, para soldados, el califato y todo esto, ¿no? En España ocurrió así. Era un asunto de cautiverio generalizado y que se sepa, y más o menos se sabe, a estas personas no les asistía ningún derecho de ningún tipo. ¿Sabes? Por ejemplo, en Roma no se castraba a los esclavos, al menos no sistemáticamente. Además... Claro, fíjate cómo ha podido empeorar. Hay normas con Diocleciano que van en esa línea. Quiero decir, que hay un espíritu, a partir del imperio, tenemos que pensar que hubo guerras serviles, es decir, claro, cuando tú tienes un problema de los esclavos, que se te levantan y que tienes que, con la fuerza, bueno, pues pacificar esa situación, que es que fueron 3 guerras serviles, quiero decir que es que al final había un problema y los romanos fueron conscientes de ello, ¿no? Es cierto que a partir del siglo I sí que nos vamos a encontrar esas normas que van, bueno, pues dulcificando la situación de los esclavos. Y protegiendo muchas situaciones crueles que podrían tener. Situaciones crueles. Eso es importante. Sí, claro, la gente no lo conoce. La gente, es más, yo he llegado a estar en centros de recepción de yacimientos o de sitios donde hablan, y hacían esto con los esclavos, y dicen unas atrocidades, y dices, ¿pero de dónde han sacado este dato? Por Dios, porque se contradice completamente con esto. Yo creo que se lo inventan directamente. Es que lo que no tiene sentido, creo, cuando hablamos de historia, y de historia romana o de cualquier otro periodo histórico, es ni negar la existencia de instituciones que hoy en día, aunque sigan existiendo como la esclavitud, nos repugnan. Claro. No se puede negar la existencia y que desde luego, partiendo de la base de que no tienen derechos, porque son objeto de derechos, pues ya tenemos la primera gran diferencia, la primera gran limitación, ¿no?, del esclavo. Ni podemos negar eso, ni podemos tampoco entender que todo el mundo, todos los dueños de esclavos se comportaran de una manera atroz con sus esclavos. En esto el derecho
es una clave que interesa siempre. ¿Por qué? Porque el derecho no regula lo que no existe. El derecho romano al final es un ordenamiento jurídico que va siempre por detrás de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el derecho romano dice a un dueño, voy a conceder la libertad, tú te vas a perder la propiedad de aquel esclavo que abandonas enfermo y viejo, es porque había dueños que abandonaban esclavos viejos. Pero, perdóname, ¿tú conoces legislación que proteja de alguna manera a los esclavos en otros periodos históricos, medievales, modernos? No, yo no. A mí no me consta. No, bueno, las leyes de Indias, quizá, ¿no? De la reina, sí, claro, la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica. Es la primera, efectivamente. Que en 1500. A toda una población, además, prohíbe que se esclavice. Claro, que no estamos hablando ya de una condición, sino a todos los indígenas. Exacto, y que se tenga que repatriar a aquellos que se habían llevado, se habían traído de España dentro de lo que era el territorio de la monarquía hispánica, que se había traído. Bueno, estamos hablando del 1500. De 1500. Y estamos hablando de un momento cultural muy concreto, que es la España, digamos, americana, en este caso, y la España católica. La monarquía hispánica. Sí. Porque eso no ocurre en el mundo después de la Reforma, no ocurre, jamás hay una norma de ese tipo. Hasta el siglo XIX avanzado, en el que finalmente, claro, estamos hablando del siglo XIX avanzado, se empiezan a abolir las esclavitudes, ahí sí en unas condiciones atroces de los negros que en América estaban pues dejando el pellejo en las plantaciones, etcétera, 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 ¿no? Lo que ocasiona guerras civiles, incluso en Estados Unidos y todo eso. Es decir, bueno, que en ese sentido, pues casi 2000 años los romanos se adelantan a todo esto diciendo, bueno, hay una condición evidentemente que siempre ha existido y que nadie niega que fuera a existir, que es la de esclavo, pero vamos a darles una protección. Es decir, había una cierta clemencia, que aunque fueran cosas, sabían que eran personas, no jurídicas, pero seres humanos. Eran seres humanos. Y la condición de ser humano se tiene en cuenta en determinadas cuestiones. Fíjate la reflexión que quiero hacerte. ¿Por qué la moralidad del mundo romano era muy parecida a la nuestra? Porque prácticamente todo su derecho en bloque lo hemos adoptado. Si no hubiera sido una moralidad, hubiéramos inventado otro derecho, hubiéramos inventado otras normas. Nos estamos rigiendo por las normas básicas que ellos ya se regían en el derecho. Con lo cual, en estos aspectos que luego nos quieren contar, no vamos a salirnos del tema de la esclavitud, pero ocurre también con el tema de los gladiadores y estas crueldades, ¿no?, que nos pintan de ellos. Claro, yo un experto en gladiadores hablé hace poco con él, me dice, no, los gladiadores se morían de viejos todos, eso era un pressing catch, y es más, también hay normas, que las he recopilado, que se penaba la muerte del gladiador en la arena. Y Augusto ya saca una norma, ¿por qué? Porque a alguno se le iba la mano con la espada y le hacía una herida, se moría y eso estaba penado. Es todo lo contrario a lo que nos han contado, fíjate, tenía que morir necesariamente en la arena, es justamente todo lo contrario. Y de hecho hay normas por las cuales se prohíbe que a los esclavos se les mande a la muerte en luchas en la arena. Por ejemplo, autores como Plinio nos habla de criaderos de morenas y de otro tipo de peces muy voraces. Terribles. Y entonces cuenta o relata el caso de un dueño que, entre comillas, se entretenía lanzando a sus esclavos a la piscina. Exactamente. Entonces, frente a ese tipo de actitudes se crean las normas. Partiendo de la base de que no se abole la esclavitud en época romana, por supuesto, pero es cierto que se busca un trato que no sea cruel, a partir del imperio fundamentalmente, un trato que no sea cruel con los esclavos. Es que hasta Isabel la Católica no ha habido nada, es más, todo ha empeorado, claro, y es lo que a mí me interesa. Porque ese vacío de la Edad Media al final, ¿no?, que se produce cuando en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Fíjate que Nerón ya inició una norma que finalmente, bueno, pues como acabó, fue Domiciano el que prohibía la castración de los esclavos e imponía como sanción la confiscación de la mitad de los bienes para los amos que burlaran la ley, que eso es mucho, porque la gente que tenía esclavos era gente rica, y si te quitaban la mitad de tus bienes por haber castrado un esclavo, eso evidentemente. Pero es que en el siglo II Adriano aumentó la sanción por el crimen de la castración de los esclavos, declarándolo crimen capital, y presentó al Senado 2 decretos inspirados en la misma ideología humanitaria, uno allanista, es decir,
tanto al proxeneta como al preparador de combates de gladiadores. Luego, hacia la mitad del siglo, Antonino Pío, esta es la clave, este es el que más dulcifica, digamos, el trato al esclavo. Llevó esta evolución humanitaria, leo aquí, hasta sus últimas consecuencias, al considerar delito de homicidio cualquier condena a muerte del esclavo por orden exclusiva de su amo. Es decir, si al esclavo se le ha juzgado por un crimen y si hay que condenarlo a muerte, como ocurría también con los libres, pues se le condena a muerte. Pero eso de que el amo decida que este esclavo hay que matarlo, era un crimen capital, o sea, se estaba jugando la vida también el propio dueño. Esto no ha ocurrido nunca, y es un poco lo que comentamos. Estas normas no han existido luego nunca. Durante la Edad Media la condición de la esclavitud empeoró, en este caso, ¿no?, terriblemente, hasta este impasse que es Isabel la Católica, ¿no?, que ya es mucho, porque realmente era medio mundo a partir de entonces el que controlaba España, ¿no? Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, etcétera, ¿no? No después, porque el mundo sajón acaba controlando gran parte de Norteamérica y ahí las normas no son las mismas. Es decir, dentro de la religión cristiana hay un distinto tratamiento y una forma. No es lo mismo la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, que son los que influyeron en Isabel la Católica para que estas normas se dulcificasen y no fueran esclavos los indígenas americanos, que es lo que ocurrió con la Reforma. Me interesa mucho la participación de los esclavos en la obra pública y también en la minería. No es obra pública exactamente, pero son estas grandes obras en donde intervenía la ingeniería. La ingeniería minera, sabes, que está muy avanzada en el mundo romano, hasta el punto incluso que hacían galerías para meter los carros y extraer el material, y ese material luego se trataba en el exterior, bien para sacar oro u otros metales. ¿Por qué te digo esto de las galerías para carros? Porque también he oído que incluso metían niños en las minas, porque los metían por cunículos donde no metían la gente. ¿Tú crees que, vamos, no tiene sentido, ¿no?, que una ingeniería que es capaz de meter carros por una galería deje que niños se metan en la gatera? No tendría ningún sentido. Eso yo creo que son malas interpretaciones de alguna estela que ha aparecido, pues un niño con un martillo y un cesto que igual le gustaba jugar a eso, o era el hijo de un minero o incluso de un capataz minero. Pero sí que me interesa mucho la participación en la obra pública y los condenados, lógicamente, azmetala, que se llamaba, ¿no?, las minas, que podían ser tanto esclavos como libres. Depende del crimen que hubieran cometido. No, claro, es que vamos a ver, es que cuando hay una condena a trabajar en las minas, lo que determinaba es caída en esclavitud, es decir, es una causa de caída en esclavitud. Esa era la primera condena. Era por el crimen que habías consecuencia, metido. Exactamente, era la consecuencia, es decir, si era un hombre libre, caía en esclavitud, es una de las causas de caída a la esclavitud posteriores al nacimiento, y se llevaba a la mina que correspondiera. Se entendía que además era un esclavo sin dueño, era un servus poenae, un siervo, un esclavo de la pena misma. Sí. Y eran, junto con la damnatio ad bestias, es decir, la condena a morir en el anfiteatro, devorado por una bestia. Exactamente, era una especie de condena a muerte derivada en el tiempo. Que eso se hacía para los crímenes más horribles, como la crucifixión, que también eran... Pero no era una ejecución directa, sino que era una ejecución que se derivaba al tiempo. Se supone entonces que en la moralidad romana les gustaba a la gente ver como una fiera devorada a una persona, salvo que primero leyesen la sentencia y la causa delante de ellos, es decir, este señor va a ser devorado por las fieras porque ha hecho estas atrocidades. La damnatio ad bestias era una condena, efectivamente. ¿Y los entregaban desarmados, se sabe? Sí, efectivamente, vamos a ver, era una condena a muerte, con lo cual no cabía. Sí, pero es que estaban también los venatores, que estos iban armados. Sí, pero el venator es distinto, el venator entra dentro de lo que son unos juegos, es decir, un hombre con habilidades para matar a la fiera. Efectivamente, muchos de ellos además, dependiendo de qué tipo de fiera fuera, eran personas del mismo lugar de origen de la fiera, es decir, que eran cazadores en sus lugares de origen. El venator, tú lees el libro de los espectáculos de Marcial y te encuentras ahí un montón de casos en lo que se nos habla de venatores. Yo sé que había condenados a las fieras indudablemente y no armados, porque hay un mosaico en Túnez, donde efectivamente con una especie de carrito y un poste hay una serie de personas atadas y enfrente hay pues un tigre, un león, una cosa de estas. Estaban condenados a ser muertos por la fiera en ese momento. Yo no sé si eso era espectáculo o no era espectáculo, es decir, no sé si había público en ese tipo de... Hay fuentes, sí, hay fuentes que nos hablan precisamente de esos espectáculos, de ese público, y también hay fuentes que nos hablan de cómo la filosofía estoica
intenta buscar un trato agradable o más dulce, más humano para los esclavos. Yo creo que además influyó notablemente la filosofía estoica en algunos de los emperadores. Séneca, que es un colaborador de Nerón, vamos, cercanísimo. Séneca, en sus escritos morales, habla en una de sus cartas, habla precisamente del trato que se debe dar a los esclavos, buscando ese trato más humano. Por eso no podemos generalizar el trato a los esclavos o la forma de actuar frente a ellos, porque desde luego, mientras que había corrientes filosóficas, humanitarias, podríamos decir, en el trato a los mismos, por otro lado, pues sí que sabemos por las fuentes que bueno, pues que habría había individuos personas, crueles, como siempre. y por eso ha habido, decimos que el derecho reacciona. De hecho, las ejecuciones públicas es algo que ha existido hasta hace nada, un siglo. Me parece que incluso el garrote vil en España, que era la última forma de pena capital que había, se podía hacer con público. Para el que quisiera decir, siempre ha habido gente morbosa, vamos a llamarlo así, no, por supuesto, que le gustaba ver cómo moría alguien con una... Claro, todos los que estaban en el garrote vil habían cometido crímenes espantosos. Los autos de fe y tantas otras cosas que al final hay gente en este sentido no les hacían ni mejores ni peores, es la condición humana. Es la condición humana. Es que la esclavitud que sigue existiendo en nuestros días, precisamente lo que nos demuestra es eso, Isaac, está en nosotros. Esto los romanos lo tenían muy claro. Los romanos tenían muy claro que la esclavitud era una institución de iure gentium, de derecho de gentes. Sí. En las grandes civilizaciones nunca ha existido la crueldad generalizada, ni para con los esclavos, ni para con los niños. Fíjate que hoy en día los niños en África, en las minas de coltán, están en unas condiciones atroces y se están grabando en vídeo de alta definición para la televisión. Estamos hablando de una época absolutamente avanzada, y los vemos meterse en agujeros con unos cestos en la cabeza, trepando por unos taludes, niños muy pequeños, y está ocurriendo en el siglo XXI. Sí, efectivamente, es atroz. Es curioso porque eso, con casi toda la probabilidad, nunca existió en el mundo romano. Fíjate lo que te digo, había leyes que de alguna manera impedían este tipo de cosas generalizadas, es decir, igual había un señor que utilizaba a su hijo para eso, pero no había grandes minas explotadas por niños, como está ocurriendo hoy. Es un poco la comparativa. Yo creo que efectivamente el trato a los esclavos en Roma es un trato que al final dependía de lo que la ley permitiera, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que eran jurídicamente objeto de derecho, y lo que cada dueño hiciera con el esclavo. Sí. Pero creo que no se puede ni negar la existencia de la crueldad de algunos dueños, ni tampoco negar efectivamente que, oye, partiendo de la base que no fue abolida nunca, hubo dueños que se comportaron con los esclavos de una manera más familiar. Claro, y sobre todo hubo normas que obligaban a comportarse con los esclavos. No es que obligaran a comportarse tanto, como que limitaban determinados comportamientos. Eso que has dicho tú, que el comportamiento con los esclavos en el ámbito familiar, los servi, que yo creo que eran los más numerosos en general, aparte de la agricultura, el servicio doméstico, ¿no? Porque incluso en las grandes villas agrícolas el servicio doméstico era muy amplio también, ¿no? Al final el trato era muy familiar con estos esclavos, y eso los epitafios, que hay muchísimos, nos dicen mucho, ¿verdad? Sí. Epitafios en los que les tratan como a familiares, como a hijos, vamos, que les lloran de una manera tremenda, en unas palabras cariñosísimas, en el epitafio al esclavo que se ha muerto. A ver, es que, bueno, el término servi es el término que nosotros traducimos por esclavo. En ese sentido, servi eran todos los esclavos, sí. El servus era como se les llamaba. Exacto, que nosotros tenemos una palabra esclavo con una etimología diferente. De origen musulmán, cuando los musulmanes cogían eslavos, que de ahí viene la palabra esclavo. Entonces, hay muchos tipos de esclavo, y efectivamente no era lo mismo ser esclavo en la ciudad y en una casa romana, que ser un esclavo público, por ejemplo, que también en principio eran esclavos que podían gozar de una cierta, dedicados a algunos destinos públicos, o esclavos que eran vendidos a mercaderes para hacer trabajos pues, en los que la carga de trabajo física era muy importante. Tenemos que pensar que el volumen de esclavos en las zonas rústicas llegó a ser altísimo.
hay leyes como la Fucia Caninia y la Elia Sentia que limitan las manumisiones, porque nos encontramos esto a caballo entre el cambio de era, porque nos encontramos con que había personas que empezaron, dueños, que empezaron a manumitir a un número altísimo de esclavos, y cuando digo altísimo, una de las prescripciones de una de las leyes dice que si tienen más de 500 esclavos, no pueden manumitir a más de 100. Es decir, fíjate tú, un dueño con más de 500 esclavos. Tenían que ser terratenientes muy ricos. Efectivamente, es que el latifundio en Roma, bueno, pues hay un momento histórico en el que existe. Entonces, en las villas, me dices, bueno, en las villas siempre hay una parte rústica y una parte urbana. En la parte urbana puede estar la bílica, la esclava o la mujer del esclavo, esclava también, y el bilicus, que se ocupaba de las tareas agrícolas, las que fueran. En zonas de grandes explotaciones, evidentemente el trabajo sería mucho más duro que en villas en las que la producción fuera menor. Sí, de todas formas, económicamente, no parece que rente hacer trabajar al esclavo hasta la extenuación, porque lo puedes perder. Lo puedes perder, efectivamente, sí, pero vamos, repito, cuando hay guerras serviles es que las condiciones debían ser tremendas, cuando se produce esas rebeliones, pero fíjate, es que según dices esto me estoy acordando de un texto de Plutarco, que habla, cuando habla de Catón, el viejo de Catón el censor, ¿no?, que nos presenta una visión muy ambivalente, ¿no?, de Catón en relación a la esclavitud. Por un lado, porque dice que él quería que los hijos de la esclava y sus hijos fueran amamantados por la misma nodriza para que se sintieran como si fueran cercanos, como si fueran casi familia, ¿no? Pero por otro lado nos dice a continuación que Catón, que debía ser de los de la Virgen del Puño, ¿no?, quería vender, siempre procuraba vender a los esclavos antes de que se hicieran viejos, porque si no, no valían y se tenía que quedar con el esclavo, para poder comprar esclavos jóvenes. Es decir, el destino del esclavo era el trabajo. Además, en el texto dice Plutarco, no quería jovencitos, no quería sino que él buscaba esclavos que soportaran bien el trabajo, fuertes, en plena edad productiva. Esto estamos hablando en la República, estamos hablando en torno a principios puede ser perfectamente del siglo II a.C., que es cuando Catón está en auge. ¿En la obra pública hay algún documento que nos diga que efectivamente trabajaban? Por ejemplo, realmente no hay documentos ni siquiera cómo se hacían los trabajos, eso también es verdad, en carreteras, en acueductos. Yo pienso, por el análisis propio de las obras, que tenía que ser cosas de personal muy especializado. Es decir, albañiles muy habilidosos, que pueden ser esclavos, pero en todo caso ya en unas condiciones estupendas, porque era un albañil habilidoso que tendría que estar también muy valorado por el propietario, ¿no?, o por el contratista, por quien fuera. Pero masivamente en la obra pública hay algo que venga... Yo desconozco en ese sentido si hay algún tipo de norma que determine... Pues si lo desconoces tú, que eres especialista en normas, no creo que las haya. No lo sé, porque tú date cuenta una cosa, el derecho romano es complejísimo, es como si tú eres ahora especialista en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho penal, en derecho administrativo, no. El ordenamiento jurídico romano fue un ordenamiento jurídico complejísimo, que abarcó casi 13 siglos de historia. Es decir, yo estudio o puedo estudiar tanto la ley de las 12 tablas en el 450 a.C. como un rescripto del emperador Adriano. Entonces eso o Justiniano, bueno, por supuesto, ¿no? Fíjate, ya final de ciclo romano. Cambiaría mucho a lo largo de los años. Cambió totalmente. Pero efectivamente hay esclavos profesionales, porque fíjate, la causa primera de caída en esclavitud es la cautividad guerrera. Tú llegas, ganas una batalla, Roma gana una batalla y entonces captura a un número sustantivo de prisioneros, ¿no?, de lo que es el ejército enemigo, y ahí se captura gente de todo tipo y condición. Entonces es verdad que hay esclavos muy profesionales y que los vamos a ver muchos de ellos en las casas romanas. Es que el dueño del esclavo, el ciudadano romano, en muchas ocasiones colocaba a ese esclavo al frente de sus negocios. Claro, fíjate, si tenía suficiente habilidad. ¿Por qué? Pues porque es que se captura a todo tipo de personas. Es que muchos de los médicos romanos eran esclavos.
es que muchos de los pedagogos, ¿no?, del pedagogi eran, sí, eran esclavos, y a muchos de ellos también, en agradecimiento a sus servicios, se les acababa concediendo la libertad, que desde mi punto de vista es una de las grandezas, podemos decir, de la visión romana respecto de la esclavitud. Es decir, no naces esclavo y te mueres esclavo, muchos sí, pero la esclavitud era una situación de la que se podía salir. Y, en la que se podía caer. Y en la que se podía caer, Sí, y en la que se podía caer. sí. Bueno, pues tenemos ya una amplia visión general de lo que era la esclavitud, ¿no? Más o menos, en el mundo romano. No podemos tratar qué ocurrió después, nunca se abolió la esclavitud, eso es cierto, nunca se abolió. Se sabe que modernamente fue mucho más terrible incluso que en el mundo romano, modernamente estoy hablando del siglo XIX, todo el tema de los negreros. En la Edad Media también lo fue, porque fue sistemática además. En época musulmana, por ejemplo, el apresamiento de esclavos eran numerosísimos, además se empleaban para las peores de las labores, muchas veces para la guerra, porque se les castraba, algo que estaba prohibido en época imperial, se les castraba sistemáticamente para hacer eunucos, soldados grandes y fuertes, que muchas veces eran la guardia personal del califa o del emir, ¿no?, dependiendo cada caso. Es decir, las condiciones fueron espantosas. Las esclavas se utilizaban para el harén, en este caso, tampoco existía en el mundo romano el harén, cada esclava solía tener su matrimonio de esclavos también, ¿no? Sí. No con libre, pero no había harenes de esclavas como hubo después, ¿no? En el mundo cristiano también hubo esclavitud, eso no hay que negarlo, y el derecho de esclavitud de guerra ha sido hasta hace nada, absolutamente nada. Y de hecho, fíjate ahora como dices esto del derecho de esclavitud de guerra, hay un texto de Pedro de Ledesma que pertenece está a caballo entre finales del siglo XVI, principios del XVII, si no me equivoco, y de la escuela de Salamanca, procede, o sea, de su línea filosófica, en el que habla precisamente de si es lícito a un esclavo buscar la libertad, huir, un esclavo fugitivo, si tiene derecho a huir, ¿no?, a fugarse. Y entonces hace una distinción, Pedro de Ledesma, dice: depende, dice, el esclavo que ha sido capturado en la guerra sí tiene derecho a buscar es como un prisionero al fin y al cabo que busca liberarse, dice, pero si ha sido comprado, no. Entonces, ya digamos que ya lo tiene intrínsecamente en su personalidad. Pero bueno. Pues mira, verás, después de Antonino Pío aquí hablaba de Juvenal, escritor de sátiras. Sí. Fustiga con su látigo satírico al amo avaro, que escatima la comida de sus esclavos, al jugador favorecido por la fortuna que permite que los suyos tiriten bajo las raídas túnicas, es decir, que pasen frío, ¿eh? Y él se juega al dinero, a la mujer frívola que al menor retraso de sus recaderos o a la mínima torpeza de sus sirvientas se enfurece, vocifera y blande a diestro siniestro el látigo o el vergajo. Esto es lo que se pensaba en época romana, efectivamente es una sociedad mucho más humanitaria de la que creíamos. Había esclavitud, había maltrato, claro, de todo había, como ocurre hoy, pero la moralidad de la población en general era bueno, así. Esto es lo que dice Juvenal y es lo que retrata, quiero decir, son las dos cosas. Juvenal retrata a esa matrona que exige, que se enfada, que tal, al jugador, y luego pues eso tienes a Plauto, que es un gran comediógrafo, y que pinta retratos de esclavos, del esclavo que intenta engañar al amo, y en un determinado momento te pintan también, o puedes encontrarte una fuente en la que te pintan de cómo debe ser un buen esclavo. Y entonces dice, solícito estar mirando siempre. Pero Juvenal reprende a estos que no tratan bien a los esclavos, con lo cual está un poco retratando la moralidad de esa sociedad. Es decir, no anima a que se maltrate a los esclavos, todo lo contrario. Y lo que te decía antes de Séneca es así, es decir, Séneca dice cómo hay que tratar a los esclavos, y dice hay que tratarlos con humanidad. Con humanidad, sí. Pues es interesante, porque lo que he ido recogiendo a lo largo de muchos años era todo lo contrario, ¿no? Cualquier sitio que vas, o incluso textos que muchas veces son divulgativos, es cierto, no profundizan en nada, pero dicen unas barbaridades y dices, pues es que al final esto es lo que queda, la gente está leyendo esto y se hace un retrato de aquella sociedad absolutamente desvirtuado, y ocurre con el tema social de la esclavitud, ocurre con otros temas, ocurre con el tema de las construcciones, que tampoco son como se pensaban, porque son estereotipos que se fríen y se refríen y se vuelven a poner a disposición del público,
que nos dan una imagen completamente distorsionada de aquella sociedad, sobre la que yo creo que en general hay una leyenda negra tremenda, porque es el conjunto de todas estas cosas. Es decir, distorsionar exageradamente todas estas cosas acaba creando una sociedad nada apetecible, que evidentemente no hubiera podido funcionar tantos siglos como funcionó, claro, si no hubiera sido una sociedad con un derecho y en el que la sociedad estaba, en general, la población, la ciudadanía, conforme con su vida y con su situación, porque no hay imperio que se resista con un pueblo oprimido. Y de hecho muchos de los pueblos conquistados lo que querían es ser romanos. Efectivamente. Entonces eso es lo que te da la clave, ¿no? Sí.